Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Señor, ponemos en tus manos este tiempo en donde vamos a ser alimentados con tu palabra. Señor, guíanos para que lo que compartamos hoy, Señor, sea algo que venga de tu corazón, sujeto a tu palabra. Señor, que no sea sabiduría humana, sino que sea plenamente, Señor, tu Espíritu Santo alimentándonos, Señor, llevándonos a toda verdad y trayendo convicción a nuestros corazones. Ponemos en tus manos este tiempo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, estamos estudiando la carta a los Romanos, estamos en el capítulo 10. Recordemos que capítulo 9, 10 y 11, Pablo está hablando acerca de la historia de Israel, pasado, el presente, el futuro. En el capítulo 9 vimos cómo Pablo habla acerca de cómo nace la nación de Israel. Nace desde la elección de Dios, quien la ha escogido desde la eternidad para que este sea su pueblo, y a través de este pueblo poder llevar a cabo su plan salvador, poder llevar a cabo su voluntad. Y en eso se basa. Dios no se basó por las obras que iba a hacer el pueblo de Israel, o por lo que hizo Abraham, o por lo que hizo Isaac, o Jacob, o alguno de sus hijos, sino que se basó en su plena y soberana voluntad para escoger a este pueblo, para llevar a cabo su plan, para que a través de ellos poder enviar a este mundo al Salvador, al Mesías. Ese es el objetivo de su plan, para que a través de él no solo el pueblo de Israel, sino que toda la humanidad pueda tener acceso a la justificación a través de Jesús por medio de la fe, no por medio de las obras. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el pueblo de Israel entonces se enfocó solamente en buscar la ley, en buscar la justicia a través de la ley, por medio de las obras, confiándose de que por el hecho de que son descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces ya tenían garantizada su salvación, y sus obras simplemente lo que iban a buscar era el favor de Dios, más gracia de Dios, o añadir algo más a su vida por parte de Dios, o para obtener alguna situación, alguna cosa por parte de Dios. Lo cual sabemos hoy en día que no es así. Dios no trabaja de esta manera, como manera de trueque. Él no necesita de sacrificios, ni de animales, ni sacrificios físicos, como el ayuno, por ejemplo. Él no necesita nada de esto para moverse en medio de su pueblo, en medio de este mundo, porque Él tiene un plan soberano. Y así como tiene un plan soberano, ha extendido gracia a todos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Igual manera hace llover sobre aquellos que creen en Él, como en quienes no creen en Él, porque esa ha sido su voluntad. Manifestar su misericordia y su gracia sobreabundante, independientemente de las obras de los hombres. Y eso hablando o refiriéndonos a aquellos que aún no tienen a Cristo en su vida. Ahora aún más con nosotros que somos sus hijos, que somos su pueblo. Dios no necesita de nuestras obras de servicio para extendernos gracia y favor. Nosotros no necesitamos de eso para poder obtener de parte de Dios su gracia, su misericordia, su favor, su perdón, porque Él nos lo ha dado por fe. Ahora, que estas cosas, y nada más es un paréntesis, que los tiempos de oración, de intercesión, de ayuno, ¿pueden edificar nuestra vida espiritual? Claro que sí. Pero esto no va a hacer torcer el brazo de Dios para que obre a nuestro favor, porque Él ya nos ha dado su gracia. No estamos bajo el legalismo, estamos bajo la gracia de nuestro Señor. Entonces, el pueblo de Israel ha enfocado su vida, su fe, su devoción a Dios basado en las obras.
Y es lo que Pablo ha confrontado, de que ellos se han quedado ahí, de que el plan soberano de Dios ha sido salvación, no solo para el pueblo, sino que para todos, pero que ellos han escogido no creer en ese plan salvador del Señor, en Jesús, que recae en nuestro Señor Jesucristo. Ellos han escogido dentro de la capacidad que Dios le ha dado a cada ser humano de escoger, creer en Él o no. Entonces, el pueblo de Israel, Pablo los confronta respecto a eso y los hace responsables de su estado actual. En este tiempo, pero también hoy, actualmente, son responsables de su decisión. Ellos han decidido voluntariamente no creer, aunque tengan todas las evidencias. Y por eso Pablo les habló en el capítulo 9 acerca de todos los beneficios y privilegios que ha tenido el pueblo, la manera en la que Dios ha tratado con ellos, que aún así han querido darle la espalda y no creer en su Hijo Jesucristo. La gran mayoría, porque ha habido una pequeña parte que sí ha creído en el Señor. Y actualmente podemos verlo. Por ejemplo, en 1948, cuando se forma el Estado de Israel, solo una pequeña parte de los judíos eran cristianos o judíos mesiánicos, menos de 100. Y actualmente solo el 2% de la población judía en Israel son judíos mesiánicos. Y es el remanente que constantemente Dios habla acerca de su pueblo en su palabra. Un remanente que no está sujeto solo a una época, sino que está generación tras generación, una pequeña parte siempre de este pueblo que ha tenido todos los privilegios, todas las evidencias para creer en Jesús, lo han rechazado y solamente una pequeña parte es quien ha decidido creer en Él. Entonces, esta es la línea en la que Pablo está hablando ahora en capítulo 10 acerca del estado actual, de la responsabilidad que tiene cada individuo de escoger, que el plan de Dios es salvación para todos, para que nadie se pierda, pero cada individuo debe escoger voluntariamente, porque Dios no exige, no impone que le ames. Dios le ha concedido a los hombres la capacidad de escoger para que el amor sea voluntario, para que nuestro amor, nuestra devoción, nuestra fe hacia Él sea voluntaria, no impuesta. ¿Quién quiere amar a la fuerza? Nadie. Eso no es amor. Pero cuando venimos voluntariamente es porque conocemos, porque comprendemos a nuestro Padre, a nuestro Señor, su palabra. Entonces decimos, sí, esto es lo que a mí me hace falta, lo que me llena, lo que satisface mi alma, en quien puedo tener salvación, y lo amo voluntariamente. Entrego mi fe a Él, mi corazón a Él. Entonces, esta es la manera en la que el Señor opera. Por eso el Señor le ha dado la capacidad a los hombres de poder escoger, Ahora, en versículo 11, el capítulo 10, Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Primero, notemos que dice todo aquel, o sea, todos. Está abierta la invitación para todos, el que quiera venir y creer en Él, en el Señor. Este no será avergonzado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus palabras. Él es fiel a sus promesas, va a cumplirlas. Y por lo tanto, sí, probablemente en medio de la sociedad querrán burlarse, perseguir, provocar a ira al creyente, pero Pablo no está hablando acerca de esa vergüenza, que eso es algo de este mundo. Él va más allá, está refiriéndose al día en el que el Señor venga por su iglesia y cumpla su promesa de llevarnos con Él, para luego venir con su pueblo y regresar en su segunda venida a esta tierra para reinar.
No seremos avergonzados todos aquellos que hemos creído en Él, porque Él cumplirá su palabra. Y no es por vista, sino que es por fe. Y creemos en esto, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no seremos avergonzados. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, aclarando de que la salvación es para todos, no hay exclusividad para algunos. Es que usted es del pueblo de Israel, usted es judío, entonces tiene ciertos beneficios más. No, el Señor ha extendido su gracia y su misericordia para todos. El hecho de que haya escogido el pueblo de Israel para traer al Salvador, eso es punto y aparte. Ese es su plan que iba a beneficiar a todos, pero no por eso todos los judíos tienen garantizada ningún judío tiene garantizada su salvación por descender de este pueblo, porque se requiere fe en Jesús. Ese es el único camino, es la única manera. Continuamos en versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es muy claro, no hay duda. Y el invocar el nombre del Señor involucra dos cosas: creer en el corazón y confesar. Porque en el corazón, cuando uno cree, es básicamente poner su fe en lo que la palabra de Dios dice acerca de quién es Jesús, de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento acerca de quién es su Hijo, que es 100% hombre, 100% Dios, que vino a esta tierra, que murió y resucitó y que hoy continúa vivo y está sentado a la diestra del Padre. Cuando creemos esto en nuestro corazón, entonces viene la confesión, que es declarar delante del juez, delante de Dios, que estamos de acuerdo en lo que Él dice acerca de quién es Jesús. Pero también delante de nuestro abogado, Jesús, declarando de que estamos de acuerdo con todo lo que Él dijo acerca de quién Él es y es su enseñanza. Entonces, por eso es necesario la confesión, que sí, lo creemos, pero confesamos. Y esto es invocar el nombre del Señor para salvación. Creer en Él con toda convicción en nuestro corazón. Y hasta aquí está hermosísimo el pasaje. Pero ahora Pablo hace hincapié en algo que es muy importante: la necesidad que tenemos entonces de predicar el Evangelio. Porque hay una necesidad, y es de que todos sepan de las buenas nuevas, que todos sepan de estas garantías que hay en Jesús. Porque ¿qué pasará sabiendo de que el plan de Dios es que todos se salven? ¿Qué pasa con aquellos que no han sido expuestos al Evangelio? Que nunca han escuchado acerca de Jesús, que nunca han escuchado acerca del Evangelio de salvación y la esperanza que hay en Él. Y ahora vamos a separar en tres diferentes grupos que no han escuchado del Señor. Tenemos primero aquellos que del todo, completamente no han escuchado ni tan siquiera de Dios. Creen solamente en sus razonamientos, en sus propias teorías, en sus propios sistema de creencias, pero nunca han escuchado del único Dios verdadero. Por otro lado, tenemos religiones como la islámica, el hinduismo y el judaísmo, que mencionan dentro de sus escritos a Jesús y creen en Jesús, pero no como el Hijo de Dios, no como una deidad, sino como un hombre iluminado por Dios, usado por Dios, pero nada más. No lo ven como el único camino hacia el Padre, hacia la salvación. Por lo tanto, no conocen la verdad completa acerca de quién es el Señor. Y por otro lado están quienes han escuchado de Jesús, de la Biblia, pero viven una fe vacía, viven en la religiosidad,
creyendo que tienen una relación con Dios cuando en realidad no la tienen, porque no han nacido de nuevo, porque no han sido transformados. Y ponen como excusa su carne y sus debilidades de pecado. Pero nuestras debilidades no son excusa para no conocer la verdad del Evangelio. Porque Pablo mismo nos dijo, capítulos anteriores, que la transformación ha sido en su espíritu, pero que sigue viviendo en la carne. Porque va a haber una continua lucha. Pero la cosa es que necesitamos entonces conocer verdaderamente quién es Jesús, conforme a la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no es nada más mencionar el nombre de Jesús, es conocer quién Él es, con convicción. Y entonces viene la pregunta, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esta es la secuencia. Necesitamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Necesitamos que todos estos tres grupos que separamos escuchen la verdad acerca de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Porque cuando ellos escuchen cuál es el plan redentor de Dios a través de Jesús, a través de su Hijo, y vean la evidencia, no solamente en la palabra de Dios, sino que a través de la historia, entonces podrán escoger si creer en Él o no. Pero hay que darle la oportunidad, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero necesita convicción primero en su corazón para luego confesar. Pero ¿qué pasa si no han escuchado de Él? No pueden creer. No pueden saber de que hay una oportunidad de salvación y de esperanza para ellos. Pero entonces por eso es que necesitamos predicar, compartir las buenas nuevas, el Evangelio. Pero pastor, ¿cómo sé yo si soy enviado o enviada? Mateo capítulo 28, vamos a ir. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos, cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, automáticamente nos convertimos en discípulos de Cristo. Jesús le está dando estas palabras y esta es la gran comisión que encomienda a sus discípulos. Pero también esta gran comisión es extendida a su iglesia, porque cada creyente se convierte en un discípulo de Cristo. No del pastor, no de la religión, no de la congregación, de Cristo. Tenemos entonces esta misión. Entonces quiere decir que todos somos enviados. Todos somos enviados. Este es un llamado general. Pero por otro lado también hay llamados específicos para ser enviados, como los misioneros. Misioneros que a través de la iglesia, primeramente el Espíritu Santo los llama y luego la iglesia los envía. ¿Y por qué tiene que estar sujeto a la iglesia? Porque la iglesia es quien cuida, quien apacienta, quien alimenta, quien intercede, quien apoya espiritualmente a cada uno de los enviados que el Señor
está llevando no solo aquí en nuestro país, dentro de nuestras fronteras, sino que también fuera de ellas. Entonces tenemos un llamado individual, personal, como ellos. Pablo y Bernabé, en el libro de los Hechos, mientras estaban reunidos orando, el Espíritu Santo los llama para que ellos sean apartados y luego ser enviados. Y ahí comienza entonces las misiones de Pablo y Bernabé hacia los gentiles. Él es un claro ejemplo, cómo el Señor llama por medio de su Espíritu, para que luego la iglesia pueda enviar a aquellos que necesitan expandir, abrir una nueva obra o un ministerio para expandir y difundir el Evangelio de Salvación. Ahora, hay misiones que no nos confundamos. El misionero no tiene que salir de nuestras fronteras para que tenga peso. El misionero puede ser dentro de nuestro mismo país, porque cuando somos enviados a otro pueblo, estamos entrando a otra cultura, a otro sistema de creencias, y hay que conocer, hay que estudiarlo, hay que hacer un escaneo general de en dónde está esta población, qué es lo que cree, cuáles son sus costumbres, y a partir de ahí ser dirigidos por el Espíritu Santo para saber cómo poder llegar a enseñar el Evangelio de Salvación en estas comunidades. Entonces, podemos ser enviados también dentro de nuestro propio país. Pero todos saben dónde comienza, en nuestro hogar. Esa es nuestra principal y nuestra prioridad. Esa es nuestra primera misión, nuestro hogar. Predicar el Evangelio. Y no que todos se conviertan, pero sí predicar el Evangelio. Para que más bien no tengan pretexto de que no han sido expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Y cada individuo escogerá si quiere creer o no. Creer para salvación o no creer para condenación. Continuamos en la siguiente parte del versículo 15. Dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay muchos que tienen los pies hermosos, pero hay otros que no. Pero la Escritura no está hablando del aspecto físico. Él está hablando acerca de lo que representan los pies, la movilidad, la propagación y específicamente del Evangelio, de las buenas nuevas, las cuales producen paz, porque el Evangelio produce paz. ¿Por qué? Porque nos da el conocimiento para comprender de que ya no estamos sujetos a las obras, sujetos a la ley, sujetos a la condenación, sino que ahora es la gracia de Dios. Y eso quita un gran peso de encima. El saber de que usted no tiene que luchar por ver cómo agradar a Dios sin pecar, sino comprendiendo de que su corazón está enfocado en la devoción a Dios y que está expuesto al pecado. Y que hay veces que vamos a fallar, la mayor parte del tiempo probablemente. Pero el punto es de que esto no va a limitar la gracia de Dios, porque su gracia es sobreabundante. Y entonces produce paz. Paz para todo aquel que cree. Pero incomodidad y tormento a todo aquel que, siendo expuesto a la verdad, no quiere creer en él. Ahora, Pablo ha anunciado esto, es hermoso, es necesario enseñar y predicar el Evangelio. Y tenemos un principio en esto, que lo vamos a ver a continuación. Pero esto no quiere decir que toda la sociedad está lista para convertirse a Cristo. Esto no quiere decir que toda la sociedad va a abrir sus brazos y nos va a recibir alegremente, que wow, el anuncio de salvación, sí, voy a poner mi fe en Cristo. No, porque el pueblo de Israel no recibió de buena manera a nuestro Señor Jesucristo cuando fue enviado. No recibió de buena manera a los profetas en el Antiguo Testamento cuando Dios los usaba para reprender al pueblo.
Y por eso Pablo escribe en versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y este capítulo en Isaías habla acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová. O sea, de la manera en la que Jesús o el Mesías, toda la situación por la que iba a pasar, su pasión. Y Isaías está diciendo, ¿quién ha creído? ¿Quién va a creer en nuestro anuncio? Nadie ha querido escuchar. Y entonces Pablo lo está aplicando a su enseñanza a los romanos en este capítulo, porque a través de la historia el pueblo de Israel no ha querido escuchar al anuncio del Salvador, que ese Salvador es Jesucristo, que vino en el tiempo establecido, en el momento justo, y las señales, los prodigios, todo lo seguían, todo era muy claro de que Él es el Hijo de Dios, pero el pueblo se resistió a creer, tomó la decisión. Versículo 17, y aquí tenemos el principio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario predicarla, porque así es como funciona. Alguien nos comparte el evangelio acerca de la verdad, entonces tenemos la verdad y ahora nosotros escogemos o decidimos qué hacer con esa verdad, si creer o no en el Señor Jesucristo. Pero es necesario que la palabra de Dios sea lo primero que entre por nuestros oídos, salga por nuestra boca, porque esa es nuestra parte. El Señor pudo haber usado cualquier otro medio, cualquier otro método para que el evangelio llegara a toda nación, pero ha escogido en su gracia y misericordia usarnos a nosotros, usarnos a los hombres, usar a cada creyente para cumplir sus deseos en esta tierra, de que todos escuchen acerca del mensaje de salvación. Y el Espíritu Santo es quien hace el resto, porque Él es quien, a través de la palabra de Dios que entra por el oído, hace la obra en la persona. Nosotros hacemos nuestra parte y el Espíritu Santo hace el resto. En realidad Él hace todo, porque Él es quien nos usa también para enseñar su palabra. Amén. Ahora, ¿qué necesito entonces para ser enviado? Para saber que el Señor quiere usarme. Bueno, primero, estar disponible. Dios busca a quienes estén disponibles y estén dispuestos a someterse a su voluntad para ser usados por Él. Y no estamos hablando de que para que sea un predicador o un pastor o misionero, o simplemente para que el Señor nos pueda usar a través de nuestro diario vivir. Pero lo que necesita el Señor es un corazón que esté dispuesto, una vida que esté dispuesta a ser usada por Él. Y saber de que tenemos que mantenernos en esa línea y no buscar controlar nosotros en nuestras habilidades y capacidades la obra que el Señor ha iniciado por medio de su Espíritu. Pero necesitamos primeramente estar anuentes, estar disponibles para Él. Señor, aquí estoy, envíame conforme a tu voluntad y haz conmigo como tú quieras. Y el Señor lo va a hacer. El Señor te va a usar de diferentes maneras. Pero es que yo no sé mucho de la Biblia, yo no he ido a ningún instituto bíblico, ni... Hermanos, los institutos bíblicos no existían cientos de años atrás, pero la palabra de Dios, ese es nuestro instituto. La palabra de Dios, todo el consejo de Dios, no solamente ciertos versículos, sino que todo el consejo de Dios. Esa es nuestra escuela. Y la experiencia misma con el Espíritu Santo y nuestra relación con Dios. Él nos va a guiar.
fielmente. Ahora, estudiar y capacitarnos, sí, ayuda, nos afina un poco más. Y gloria a Dios por esas herramientas, pero son herramientas. El Señor te puede usar cuando tú vienes cada domingo que estudiamos la palabra de Dios y te instruye a través de ella. El Señor te está capacitando, te está haciendo crecer en tu vida espiritual, porque Él te quiere enviar. Él te quiere usar. Versículo 18 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí Pablo está haciendo mención de un salmo que habla acerca de la manifestación de la gloria de Dios a través de la creación. Y lo que está haciendo Pablo es refiriéndose a que Dios a través de la misma creación se ha manifestado al pueblo de Israel, para que no le queden dudas acerca de quién Él es. Pero ellos no han querido creer, no han querido escuchar. Han oído, pero no han escuchado. Versículo 19 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Este pueblo que no es pueblo, este pueblo insensato, ¿a qué no sabe quiénes son? Nosotros, los que no son judíos, los gentiles. Ahora, el pueblo de Israel ha escuchado, ha conocido, porque a través de sus profetas, a través de la ley, ellos han conocido acerca del anunciamiento, de la cercanía del advenimiento del Mesías. Y viendo todas las manifestaciones, viendo y teniendo toda la evidencia, aún así se han resistido a creer. Se han resistido a creer. Versículo 20 dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué fuerte, porque la imagen es que Dios pacientemente a través de toda la historia ha estado de esta manera, con los brazos abiertos para su pueblo, para Israel. Pero en medio de su rebeldía, en medio de su contradicción, en medio de volver su corazón hacia los ídolos, hacia su propia justicia y buscar cómo obtener salvación en sus propias fuerzas, no han visto que las manos del Señor han estado extendidas para ellos todo este tiempo, pacientemente. Y que aquellos que no lo buscaban, ni esperaban encontrarse con Él, todos los gentiles, quienes vagaban y divagaban en sus razonamientos, en sus teorías, en sus creencias, su idolatría, su inmoralidad, su abundancia de pecado, se encontraron de repente con lo que les iba a dar verdadera esperanza y salvación. Gloria a Dios, porque, ¿sabe? En esto solamente podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de nuestro Señor. Su amor y evidencia que verdaderamente el Señor ha puesto la salvación, la ha puesto disponible la salvación para todo aquel que quiera venir y creer en Él. A todos. No está limitada. Pero es responsabilidad de cada individuo acercarse a Él y creer en Él. ¿O no? Entonces, podemos comprender el dolor, la preocupación de Pablo cuando al principio del capítulo 9, al principio del capítulo 10 también, menciona acerca de su tristeza y dolor por el pueblo de Israel, por sus hermanos judíos.
porque de toda la mayoría, ellos en lugar de creer en Jesús como el Salvador, más bien lo crucificaron, lo ignoraron, lo rechazaron. Y ellos mismos se están condenando. Pero aún así, ¿sabe? Dios no ha desechado a su pueblo. No lo ha desechado. Está pacientemente aún con sus brazos extendidos. Y por eso es que necesitamos anunciar el Evangelio. No solamente al pueblo judío, a toda nación, a todos, para que no hayan excusas, pero principalmente con la esperanza de que el Señor ensuavice los corazones de piedra para que haya salvación en Él. Eso es, hermanos. Dios ha sido muy paciente con su pueblo. Dios, a pesar de su rechazo continuo, Él ha permanecido fiel a sus promesas, a sus palabras. Y todo lo que Pablo está hablando es aplicable al pueblo de Israel. Pero nosotros hoy podemos verlo aplicado en nuestra sociedad. El Señor ha sido paciente. El Señor mantiene sus brazos extendidos. Y todos aquellos que aún no han puesto su fe verdaderamente en el Señor les extiende misericordia para que tomen la decisión y escojan a Cristo. Escojamos a Cristo. Vengamos a Él. Su trono está abierto. Su trono de la gracia está abierto. Y ahora, hermanos, el Señor pudo haber usado cualquier otro medio para anunciar el Evangelio, pero Él nos ha escogido a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Qué privilegio más grande. Qué gracia. Qué misericordia. Dejémonos usar. Estemos disponibles para servirle a Él, para glorificar su nombre y para anunciar su Evangelio a todo aquel que necesita escucharlo. Esa es la mayor esperanza que puede encontrar a aquel que está perdido en medio de este mundo. Esperanza de salvación, de gracia y misericordia, y no de condenación, sino de justificación en Cristo Jesús. Y que no es por obras, es por la fe en nuestro Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos estar expuestos a tu palabra, poder, Señor, tener el conocimiento, la convicción, Señor, y poder comprender la necesidad que hay en tu corazón de que seamos testigos, Señor, de tu nombre, que seamos testigos de tu evangelio, Señor, a toda criatura, a toda nación, Señor. Gracias por enviarnos, porque tú nos has enviado, tú nos llamas para salvación y nos envías como instrumentos tuyos, Señor. No que nosotros podamos salvar a nadie, pero sí que podamos presentarles a los demás quien sí salva, y ese eres tú, Señor. Padre, yo te pido por favor que inquietes los corazones de mis hermanos y hermanas, para que sean movidos a vivir vidas que testifiquen de ti, que su estilo de vida sea el evangelio puro, Señor, de amor, de gracia y misericordia, extendido a los demás, en nuestros hogares, pero también en nuestras comunidades y donde quiera que vayamos. Pero también, Señor, inquieta los corazones de aquellos que aún no tienen una relación contigo, para que sus corazones se vuelvan a ti, Señor. Obra en ellos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por favor. Glorifícate, Señor. Úsanos, nuestra congregación, tu iglesia, aquí está disponible, Señor. Úsanos como tú quieras, Señor, para hacer tu voluntad aquí en esta ciudad de Liberia, Señor. En esta provincia de Guanacaste, Señor, en este país, Señor. Estamos disponibles. Úsanos conforme a tu voluntad. Señor, no queremos quedarnos de brazos cruzados. Señor, anhelamos ser usados por ti, ser llamados, Señor, por tu verdad, por tu voz, Señor, por tu Espíritu,
a lugares específicos donde tú quieres enviarnos, Señor, para enseñar de tu evangelio y la esperanza que hay en ti. Abre las puertas, Señor. Guíanos, por favor, conforme a tu voluntad, y ayúdanos a mantenernos sometidos a tu voluntad, guiados por tu Espíritu. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra.